Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 58. Capítulo 330. Dobby rodeó con sus dedos la cintura de Voldemort. Un hombre apareció de la nada en una avenida iluminada por la luna. Por un instante, se quedó inmóvil, escudriñando el lugar con la mirada, guardó su varita bajo la capa y caminó por la avenida, bordeada a la izquierda por arbustos bajos, silvestres y espinosos. Y a la derecha por un seto alto y bien recortado. El hombre llevaba una larga capa que le llegaba hasta los tobillos mientras giraba a la derecha hacia un amplio camino de entrada que se bifurcaba de la carretera principal. El alto seto se curvaba con ellos, extendiéndose más allá de las dos imponentes puertas de hierro forjado que le bloqueaban el paso. Sus pasos no vacilaron, en silencio, alzó la mano a modo de saludo y pasó directamente, como si el oscuro metal fuera humo. Los setos de tejo amortiguaron el sonido de los pasos del hombre. Un crujido provino de algún lugar a la derecha, volvió a sacar su varita, apuntando hacia la fuente, pero no era más que un pavo real blanco puro, pavoneándose majestuosamente sobre el seto. El hombre guardó su varita en su capa, exhalando un suspiro mientras negaba con la cabeza ante la presencia del pavo real. Una hermosa mansión emergía de la oscuridad al final del camino recto, con luces que brillaban en los ventanales de cristal en forma de diamante de la planta baja. En algún lugar del oscuro jardín, más allá del seto, brotaba una fuente. La grava crujía bajo sus pies mientras corría hacia la puerta principal, que se abrió al acercarse, aunque nadie la había abierto a simple vista. El pasillo era amplio, tenuamente iluminado y suntuosamente decorado, con una magnífica alfombra que cubría casi todo el suelo de piedra. Las miradas de los retratos de rostros pálidos en las paredes siguieron al hombre mientras pasaba. Se detuvo ante una pesada puerta de madera que conducía a la habitación contigua, vaciló un instante y luego giró el pomo de bronce. El salón estaba lleno de gente silenciosa, sentada alrededor de una mesa larga y ornamentada. Los muebles habituales habían sido arrinconados descuidadamente contra las paredes. La luz provenía de una chimenea crepitante bajo una hermosa repisa de mármol coronada por un espejo dorado. El hombre se detuvo un instante en el umbral. Mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, lo que más le llamó la atención fue lo más extraño de la escena, una persona sentada cerca de la cabecera de la mesa, con el brazo extendido sobre ella. Una marca tenebrosa brillaba inquietantemente con un verde oscuro, el brazo temblaba constantemente, al igual que el resto del cuerpo de la persona a la que pertenecía. Ninguno de los demás comensales miraba a la figura temblorosa. «Cierra la puerta», dijo una voz fuerte y clara desde la cabecera de la mesa. «Casi llegas tarde». El orador estaba sentado justo frente a la chimenea, por lo que al principio a los recién llegados les costaba distinguir algo más que su silueta. Sin embargo, a medida que el Riverlock se acercaba, el rostro de la figura brillaba en la penumbra, lampiño, de aspecto serpentino. Con hendiduras donde deberían estar las fosas nasales y ojos rojos brillantes con pupilas verticales. Era tan pálido que parecía emitir un resplandor nacarado. «Al lado de Dolov», dijo Voldemort, señalando un lugar cerca del centro de la mesa. Rivers tomó el asiento que le habían asignado. La mayoría de las miradas estaban fijas en los que rodeaban la mesa. Lo siguió, y fue en el instante en que se sentó cuando Voldemort habló. «Entonces, señor, todas nuestras tropas capturadas serán trasladadas de San Mungo a Azkaban mañana al anochecer». El interés en torno a la mesa aumentó visiblemente. Algunos se tensaron, otros se inquietaron, todos mirando fijamente a Rivers y a Voldemort. «Mañana, al anochecer», repitió Voldemort. Sus ojos rojos fijos en. Los ojos oscuros y sin vida de Rivers miraban con tal intensidad que algunos de los presentes apartaron la vista, temiendo ser quemados por la ferocidad de su mirada. Rivers, sin embargo, miraba plácidamente el rostro de Voldemort, sin atreverse a apartar la mirada. Tras un instante, la boca sin labios de Voldemort se curvó en algo parecido a una sonrisa. «Genial. Y esta fuente de información viene. Según mi fuente, Novellus Accionite, en el campamento de Rufus Scrimgeour», dijo Rivers. «Bartemius», gritó Voldemort al joven pálido, de cabello rubio ceniza y pecoso, sentado más cerca de él en la parte superior de la larga mesa. «Tomarás algunos de los nuestros y liberarás a los miembros del grupo de aurores injustamente encarcelados. Espero que no me decepciones». Sus ojos rojos se fijaron en el hombre de cabello rubio platino, que aún temblaba incontrolablemente mientras la marca tenebrosa seguía brillando. La mirada de Rivers se desvió de Voldemort hacia Barty Crouch Jr. Rivers sabía que aquel hombre era el seguidor más ferviente de Voldemort. Su devoción solo era comparable, si no superada, a la de la bruja loca Bellatrix Lestrange. Barty había sido enviado a Azkaban tras su revelación prematura en Hogwarts y había sido liberado por Voldemort al mismo tiempo que Rivers. Rivers recordaba los gemidos y quejidos de Barty que duraron casi un año antes de que finalmente se apagara el silencio mientras los dementores se daban un festín con su nueva presa. «Sí, mi señor», Barty inclinó su silla. «Arrojaré a los aurores del suelo, directamente a sus tumbas sin nombre, y traeré de vuelta a sus sirvientes a casa. A ver si puedes hacerlo». Mientras Barty sonreía ampliamente de alegría, Rivers se volvió hacia Voldemort. «Mi señor, he oído otra información, algo que el Departamento de Educación e incluso el grupo del ministro han mantenido oculto, lejos de los documentos oficiales». Rivers esperó, pero Voldemort no dijo nada, así que continuó. «Los periódicos informaron de los sucesos de la noche en la que Dumbledore, su grupo de profesores y los aurores, de la Orden del Fénix, respondieron rápidamente a la infiltración y contuvieron a nuestro equipo, siendo Severus Snape la única baja». «Ve al grano, Rivers», dijo Voldemort con un dejo de irritación en la mirada antes de volverse hacia el hombre tembloroso. Las siguientes palabras de Rivers hicieron que Voldemort lo mirara. «Dumbledore, los profesores de Hogwarts o los aurores, ninguno de ellos pudo frustrar nuestros planes», hizo una pausa, fue el vigilante invisible. Si antes Rivers pasaba desapercibido, ahora merecía la atención de toda la sala. «Encontré otro contacto, del Hospital San Mungo, que me dijo que el equipo estaba siendo tratado en una ala aislada, con aurores vigilándolo las 24 horas, lo cual no es inusual. Pero solo una pequeña parte del equipo sabe lo que sucede dentro, todos los registros están sellados. Mi contacto es una de las personas que los atiende. Me dijeron que a los mortífagos en esa ala les inmovilizaron los brazos con la misma magia que se usó el día de la final de Quidditch». Se desató una acalorada discusión en la sala. El vigilante invisible, al ser la razón de sus esfuerzos por deshacerse de Dumbledore, no fue del agrado de los líderes de los mortífagos presentes.
Voldemort alzó una gran mano blanca, y las conversaciones cesaron de inmediato. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Permaneció con la vista fija en el suelo, mientras un pulgar huesudo dibujaba un círculo sobre la mesa. ¿Tiene el vigilante invisible alguna conexión con Dumbledore y su Orden del Fénix? No lo parece, dijo Rivers. No hay ni un solo indicio de que el vigilante invisible pertenezca a la Orden del Fénix ni de que sea alguien ajeno a ella que colabore con ellos. Sus apariciones esporádicas y sin previo aviso dificultan que alguien descubra su identidad. ¿Alguien más? El DMLE y el Ministerio desconocen su identidad, declaró Not Señor en su intervención. El Auror Daulis forma parte del grupo de trabajo creado por Amelia Bones en sus últimos días como jefa del DMLE con el objetivo de encontrar al vigilante invisible. Intentaron encontrar alguna pista, pero sin éxito, incluso con la asignación de recursos adicionales por parte del ministro con la esperanza de dar con él. La llama amarilla de la chimenea tras Voldemort se tornó azul, rugiendo con furia y ensordecimiento. Los mortífagos contuvieron la respiración, sin querer llamar la atención ni por un instante. Mi señor, todas las miradas se dirigen a Peter Pettigrew, sentado en la parte superior de la mesa. Si eso es cierto, entonces sugiero que no ataquemos el transporte de aurores para liberar a los fracasados. Sus identidades están arruinadas y ahora ni siquiera pueden usar magia, lo que los hace tan inútiles como un skip, si no menos. Rivers no sabía si Peter Pettigrew tenía un valor inquebrantable o simplemente era estúpido. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que no era el único con esos pensamientos. Todos los demás tenían la cabeza gacha o miraban hacia otro lado. Todos en la sala sabían que Voldemort había rescatado a los afectados de Azkaban durante las finales de Quidditch. No porque fueran sus mortífagos, sino porque Voldemort quería encontrar una cura o un contrahechizo para la magia del vigilante invisible. Pero hasta el momento, Voldemort no había logrado ningún progreso, con la mitad de esas personas muertas o prácticamente muertas a causa de los experimentos. Pettigrew continuó, estoy seguro de que Dumbledore y el Ministerio están deseosos de hacer una gira, si nos mantenemos al margen y dejamos que el traslado a Azkaban se desarrolle según lo planeado. Y si orientamos a los periódicos en la dirección correcta, podremos frustrar sus esfuerzos. Aunque Rivers no tenía intención de expresar su opinión, no pudo evitar estar de acuerdo con el razonamiento de Pettigrew. No tenía sentido rescatar a gente inútil. Rivers suspiró para sus adentros. Podía sentir la mirada penetrante de Barty. No había sido idea suya arruinar su gran momento. Y no, el rescate se llevará a cabo, dijo Voldemort, haciendo creer a algunos de los presentes que no los abandonaría si alguna vez se metían en problemas. Pero entonces Voldemort añadió, quiero ver cómo reaccionó la maldición del vigilante invisible a la licantropía de Greyback. No me importa lo que les pase a los demás, quiero a Greyback en el sótano a la mañana siguiente. Y esto hizo que la peor pesadilla de Rivers se hiciera realidad. Entre las cosas que Rivers quería evitar, encontrarse con el vigilante invisible era lo último que deseaba. No solo perdería su magia y le amputarían alguna extremidad, sino que también sería perseguido por el Señor Oscuro con el terrible destino de ser convertido en una rata de laboratorio. Justo en ese momento Voldemort expulsaba a la gente para matarla. Los presentes alrededor de la mesa observaban a Voldemort con aprensión, a juzgar por sus expresiones, todos compartían el mismo pensamiento que Rivers. Sin embargo, Voldemort parecía hablar más consigo mismo que con cualquiera de ellos. Fui descuidado y, por lo tanto, la suerte y el azar me jugaron una mala pasada, esos destructores de todo excepto de los planes más meticulosamente elaborados. Pero ahora lo entiendo mejor. Comprendo cosas que antes no entendía. Necesito resolver la situación por mi cuenta. Se han cometido muchos errores con respecto a Harry Potter. Algunos fueron míos. El hecho de que Potter e incluso Dumbledore estén vivos se debe más a mis errores que a sus triunfos. Al oír estas palabras, y aparentemente como respuesta a ellas, se escuchó un lamento repentino, un grito terrible y prolongado de angustia y dolor. Muchos de los presentes miraron a Voldemort, sobresaltados, pues el sonido provenía del hombre tembloroso, el dueño de la casa donde se encontraban. Lucius, dijo Voldemort, sin alterar su tono tranquilo y reflexivo, primero cometiste un error garrafal en mi ausencia, y ahora tu familia ha traicionado la causa huyendo con el club de ornitología de Dumbledore. ¿Tengo razón al castigarte por sus errores, Lucius? Sí, mi señor, jadeó el hombre que preferiría morir antes que ser visto con un aspecto imperfecto, pero ese mismo hombre parecía haber perdido toda su dignidad y elegancia. Y Dumbledore está vivo, y eso complica aún más la situación, continuó Voldemort, mientras observaba su varita girar entre sus dedos. Y pensé que, con Dumbledore muerto, podría ponerle las manos encima a Garrick Ollivander, pero eso no parece que vaya a suceder pronto. Todavía no sé por qué mi magia no funciona contra Potter, aunque creo que es por mi varita. Por eso, necesito pedir prestada una varita a uno de ustedes. Los rostros a su alrededor reflejaban pura sorpresa. Podría haber anunciado que quería pedir prestado un brazo a alguno de ellos. ¿Pedirle a un mago que le entregara su varita? De todas las cosas que se podían pedir, era una de las últimas que uno debería pedirle a un mago. ¿No hay voluntarios?, preguntó Voldemort. Veamos. Lucius, no veo ninguna razón para que sigas teniendo una varita. Lucius Malfoy alzó la vista. Su piel lucía amarillenta y cerosa a la luz del fuego, y sus ojos eran hundidos y sombríos. Cuando habló, su voz era ronca. Mi señor D. Tu varita, Lucius. Necesito tu varita. 2. Fue por culpa de su hijo que Jasley, Carrows y los demás perdieron sus armas a manos del vigilante invisible, así que es natural que el padre pague por los pecados de su hijo. Voldemort agitó su varita y, como una guillotina del Renacimiento francés cayendo sobre las cabezas, una ancha hoja plateada cayó sobre la mano marcada por las cicatrices de Lucius, atravesando el hueso y la marca tenebrosa. Todos los presentes apartaron la mirada cuando el grito resonó en la habitación. Incluso Pettigrew respiró hondo y sintió un dolor fantasma que le recorrió la mano plateada. Muy bien, dijo Voldemort, ya no necesitarás tu varita. Ahora dame tu varita, como te pedí. Malfoy, que con la otra mano le había agarrado la mano, la soltó con dificultad, puso la mano sobre su túnica, sacó una varita y se la entregó a Voldemort, quien la alzó ante sus ojos rojos, examinándola con atención. ¿Qué es? Olmo. ¿Y el núcleo? Dr. Rag. Har. Rin. El corazón de dragón, excelente, dijo Voldemort. Sacó su propia varita y comparó las longitudes. Finalmente, agitó la varita de Lucius y la apuntó al muñón de este, y un fuego surgió alrededor de la herida, quemando la carne y cauterizándola.
Aquí tienes, Lucius, gracias por prestarme tu varita. ¿Me lo agradeces? Y. Sí, mi señor, dijo Lucio entre lágrimas. Como debería ser, Lucius, como debería ser, bien podrías haber sido verde en lugar de plateado. Capítulo 331. El timbre del ascensor sonó justo cuando se abría la puerta. Kim salió al rincón interior del atrio central del ministerio, en la planta baja. Estiró las piernas de puntillas. El ministerio, como siempre, estaba lleno de gente que iba y venía, ocupada en sus tareas diarias en medio de una multitud de personas igualmente atareadas. Miró hacia atrás y vio cómo se cerraba la puerta del ascensor. Acababa de terminar el último de sus 3 días de exámenes de éxtasis, que se celebraban en pleno centro del ministerio, en la oficina del Departamento de Educación Mágica, que había sido convertida en centro de exámenes. Sacó un trozo de pergamino del bolsillo. Era la tarjeta de acceso que debía mostrar al guardia de seguridad para visitar el ministerio durante el periodo de exámenes de 3 días. Kim se quedó mirando el pergamino impreso. Con esto, por fin había completado su educación en Hogwarts. La etapa de 7 años de su vida había terminado: el castillo, el Instituto de Artes y Ciencias, las bóvedas malditas, la sala de los menesteres, el Instituto de Artes y Ciencias, las aulas, los jardines. Todo había llegado a su fin. Lo único que quedaba era recibir su certificado de éxtasis y su diploma de posgrado. Ah. Kim, eres tú. Mientras guardaba el pergamino enrollado en su bolsillo, Kim oyó una voz que lo llamaba. Se giró hacia la fuente y vio a James Potter, vestido con el atuendo típico de Auror, un traje sin el abrigo o chaqueta que solía acompañarlo, ya que era pleno verano. Auror Potter, dijo Kim a modo de saludo. Sabes, James frunció los labios y los ojos. Puedo contar con los dedos de una mano a las personas que me llaman Auror Potter o Auror James fuera de un contexto formal. Agradezco que uses el título apropiado, pero puedes llamarme señor Potter o señor James si quieres. Se ha convertido en una costumbre, dijo Kim con una sonrisa amable. Lo tendré en cuenta de ahora en adelante. James sonrió. ¿Y qué te trae hoy al ministerio? Acabo de terminar mis exámenes NIEM, de hecho. El último. Ah, es verdad. Recuerdo haber oído que estaban llevando a cabo los NWO y NWE en el ministerio. Vi a los tipos del Departamento de Educación corriendo de un lado a otro. Esos tipos solo están acostumbrados a lidiar con WMBATS en el ministerio. Kim asintió. Los examinadores / supervisores teóricos estaban realmente molestos y nerviosos en presencia de los estudiantes de Hogwarts. Era evidente que no estaban acostumbrados a tratar con alumnos de esa escuela. Harry saltaba de alegría cuando recibió la carta oficial informándole de que sus exámenes habían sido cancelados. Incluso Iris se sintió aliviada de no tener que presentarse a los exámenes. Creo que Hermione la había entusiasmado con ellos, dijo James entre risas. Sonrió y examinó a Kim de arriba a abajo. Bueno, he terminado Hogwarts, eso es muy importante. Lily me contó que te han nombrado prefecto jefe, lo que significa que Dumbledore firmará la recomendación por ti, y créeme, eso me abrió muchas puertas a mí, a la oficina de Aurores. ¿Cuáles son tus planes para el futuro, hijo? Kim reprimió un gemido. No estaba seguro de que James siquiera pensara en la palabra hijo estando él cerca si supiera que salía con su hija. Sobre todo si conocía la historia exacta de su relación. Tengo unas prácticas aseguradas, que empiezan el año que viene. Mientras Kim decía esto, un fuerte dolor de cabeza le atravesó la cabeza. Mierda. Tengo que escribirle al señor Alan. Bueno, puede esperar unos días, de todas formas está en la playa. Ah, ¿en qué? Hechizos, transfiguración, defensa o quizás pociones. Magia mental. James se mostró visiblemente sorprendido por la decisión de Kim de continuar sus estudios. ¿Quieres convertirte en un sanador de salud mental? No, en absoluto, dijo Kim. Vivo en la cima de un enorme conglomerado y, por lo tanto, soy un activo muy valioso para cualquiera que quiera apropiarse de la fortuna de mi familia. Es fundamental que mi mente esté bien protegida, no solo por el bien de mi familia, sino también por el de una parte considerable de la población mundial. James finalmente mostró una expresión de comprensión, pero entonces Kim se dio cuenta de a qué se debía la sorpresa inicial. La magia mental, o al menos la oclumancia, era una habilidad sumamente valiosa para cualquiera que quisiera proteger su mente, y era perfectamente justificable aprenderla, incluso dominarla. Y admirable mejorar progresivamente en ella. Pero la otra cara de la magia mental, que no profundizaba en el aspecto protector, conllevaba un estigma. La gente sentía aversión, naturalmente, hacia aquellos que sabían que podían leerles la mente. Pero incluso sin eso, me encantaría aprender más sobre la magia de la mente, dijo Kim con una sonrisa de disculpa. Conocer el mundo interior y exterior de la mente es el primer paso para conocerme mejor, ¿no crees? A pesar del estigma, Kim no tenía ningún problema en contarle a la gente su intención de aprender magia mental. Incluso si se trataba del padre de su novia, sobre todo si era su padre. Se produjo un silencio entre ambos, así que Kim decidió cambiar de tema. Me enteré del ataque al transporte penitenciario. Lo último que supe es que la investigación seguía en curso. ¿Hay alguna pista nueva al respecto? James negó con la cabeza, frunciendo los labios. No puedo revelar ninguna información, la investigación aún está en curso. Kim no necesitaba datos concretos. La expresión del auror superior revelaba la verdad, no tan desfavorable, de la situación. Al parecer, la incursión nocturna había sido demasiado exitosa. ¿Al menos apareció el señor oscuro? Esta vez, obtuvo como respuesta un breve asentimiento. Kim tenía muchas más preguntas, pero parecía que preguntar algo más solo desanimaría al auror. Sabes, creo que encajarías perfectamente en la oficina de aurores, dijo James de repente, con los ojos brillantes mientras miraba a Kim. Dijiste que harás tus prácticas el año que viene, ¿verdad? ¿Qué te parece si dejas de lado la idea de ser auror hasta entonces? Se acercó. Estoy seguro de que te gustaría, incluso seré tu mentor. No subestimes estar bajo el mando de un auror superior como yo, tiene muchas ventajas. ¿Qué te parece? Kim retrocedió un paso. El repentino estallido de entusiasmo había sido demasiado repentino. Incluso estaba seguro de haber oído un murmullo que sugería que eso bastaría para un ascenso. Oh. Antes de que Kim pudiera pronunciar una sola palabra en respuesta, una voz gutural habló a sus espaldas. ¿Qué es esto, Potter?
La oficina de Aurores no ha caído lo suficientemente bajo como para comportarse como una pava real desplegando sus plumas para aparearse. Kim se giró y se encontró frente a un ojo mágico artificial de color azul eléctrico en un rostro marcado por cicatrices que lo miraba fijamente. Observó al hombre, cuyo nombre, Alastair Ojoloco Moody, era muy apropiado. El hombre tenía un solo ojo sano, cicatrices grises y le faltaba un trozo de nariz. El veterano Auror incluso conservaba su otra característica distintiva, la pierna de madera que parecía la garra de un animal feroz. En realidad, es el macho el que tiene el plumaje, no la pava real ni la pava real hembra. Kim dirigió su mirada a la joven que estaba junto a Alastair Moody. Tenía un rostro pálido con forma de corazón y ojos oscuros y brillantes, con un cabello corto, puntiagudo y de color rosa chicle que, mientras Moody hablaba, se transformaba en mechones violetas hasta la cintura con reflejos rojos. «Va. Pavo real guisante Venus». «¿Qué más da?», dijo Moody, irritado. La oficina de Aurores debería ser el objetivo, la cima de la montaña, no un vagabundo cualquiera al borde de la carretera al que puedas contratar para pasar una noche y olvidarte de la siguiente. «Me estás haciendo quedar como si fuera una prostituta», dijo James. «Tú también podrías serlo». Kim escuchaba la conversación con un oído, pero su atención estaba centrada en el acompañante de Moody. «¿Qué?», preguntó ella. «Soy Kim West», dijo. «Tú eres Ninfadora Tonks». Tonks entrecerró los ojos, su acento pelirrojo se hizo más sombrío. «Me llamo Tonks, solo Tonks. Ya sabes mi nombre, así que deberías saber». «Bueno, no lo estás ocultando precisamente». Cuando Kim estaba en su primer año, Tonks estaba en su séptimo. En ese momento, vivían en mundos diferentes, así que él nunca tuvo una interacción real con Tonks, la mayoría de las veces, solo pasaba junto a ella de pasada. «¿Y qué? ¿Quieres que hable con alguien?» Kim se encogió de hombros, en realidad, no. Solo me preguntaba si tú lo haces de forma diferente a como lo hago yo. Su cabello, que era negro azabache hasta la raíz, de repente se volvió más voluminoso y adquirió un tono azul marino. Los ojos de Tonks se abrieron de par en par, y los dos Aurores, que habían estado discutiendo, guardaron silencio. Las tres miradas se dirigieron a Kim mientras hablaba con Tonks. «Me fascinan los talentos naturales como el tuyo», dijo Kim, con el mismo color de pelo e incluso el mismo tono de piel que Tonks, que se aclaró ligeramente al hablar. «¿Es el proceso el mismo? ¿O acaso las habilidades que nos otorga la naturaleza son de alguna manera superiores a las que creamos nosotros? Si pudiera descubrir cómo funciona tu magia instintiva, podría potenciar mis propias habilidades». «¿Eres un metamorfomago?» «Para nada. Copiar lo que haces no es tan difícil como crees. Pero debo decir que, a diferencia de ti, no puedo hacerlo instintivamente, sin pensar». La pierna de madera de Moody resonó contra el suelo del ministerio mientras cojeaba hacia Kim. Su mirilla se giró hacia Kim, observándolo de pies a cabeza. «Muchacho, ¿estás mintiendo sobre no ser como la chica?», preguntó Moody. «¿Por qué tendría que mentir?», dijo Kim, mientras el color de su cabello se desvanecía hasta volver a su negro original. «No me sirve de nada ocultar algo así». Moody tarareó. Miró a Kim como si intentara desentrañar sus secretos. Luego retrocedió, pero sus ojos seguían fijos en ella. «Bueno», dijo Kim dando una palmada, «por mucho que me gustaría hablar con todos vosotros, gente tan interesante, créedme, me encantaría tener largas conversaciones con todos vosotros, pero tengo que irme hoy. Quizás en otra ocasión». Saludó con la mano a James, luego a Moody y a Tonks antes de marcharse. «Retiro lo dicho, Potter», dijo Moody. «¿Qué? Si consigues que ese chico entre en la policía, podría ser una chica pavo real. Solo un pavo real. Me prostituiré con el chico si consigo que se una a la policía». Tonks y James parecían sorprendidos, se quedaron mirando la espalda encorvada de Kim. «Eso es sorprendente viniendo de ti, Moody», dijo James. «Que ese chico nunca sacó su varita», dijo Moody, y sin embargo fue capaz de hacer todo lo que hizo Tonks, o al menos una parte. Si pudo hacerlo sin varita, imagínate lo que podría hacer con una. Si lo que pienso es cierto, podríamos estar ante un futuro Dumbledore. James respiró hondo y Tonks se atragantó. O quizás otro señor oscuro. Moody, James frunció el ceño, ¿no es eso un poco exagerado? Él es de sangre pura, ¿verdad? Nosotros dos también, ¿qué? Es joven e impresionable, interrumpió Moody, y, a diferencia de ti, no pertenecía a ninguna facción. Es un occidental, superior a las facciones, pero no separado de ellas, podría ser degradado a una, la cuestión es a cuál, o quizás a la otra. Los ojos de Moody estaban fijos en James, pero no dijo ni una palabra más. Se volvió hacia Tonks y murmuró, «Vamos, muchacha. Vamos al campo». «Los pozos no». James se despidió rápidamente de Moody y Tonks y corrió hacia la entrada del ministerio, alcanzándolos por suerte justo allí. «Kim». Kim se dio la vuelta y vio a James corriendo hacia él. «Sí», preguntó. «¿Te gustaría venir a cenar conmigo?» «¿Qué?» Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 332. El espacio se retorcía y se contorsionaba como las arrugas de una vieja bruja. Se oyó un crujido, y Kim apareció detrás de un árbol cerca de la puerta de la pequeña comunidad de Godric Hollow. Buscó con la mirada una residencia no mágica en la ciudad híbrida. Al ver que no había nadie a la vista, salió de la sombra del árbol y caminó hacia la puerta bajo el pretexto de un hechizo de invisibilidad. Sería una molestia encontrarse con un residente no mágico y entablar una conversación que no llevaría a ninguna parte, terminando en un hechizo de confusión o de olvido. El pequeño pueblo seguía igual que antes, con la iglesia encajada entre la plaza y el cementerio. Y la mitad de las casas ocultas a la vista de los desprevenidos residentes que continuaban viviendo sus vidas en un pueblo que parecía no tener nada extraordinario. Pero hoy, Kim pudo observar algo fuera de lo común. Recorrió con la mirada la calle pavimentada donde se encontraba. Pudo distinguir a varias personas que normalmente no deberían estar allí. Algunas estaban ocultas bajo un hechizo de invisibilidad, y aunque Kim no podía identificarlas con exactitud, sí podía distinguir claramente su posición. Había algunas personas físicamente ocultas, en lugar de invisibles mágicamente, aunque a esas personas les habían lanzado hechizos que las repeleban de mugles. Kim se formó una imagen mental de su entorno con las personas que vio, y parecían estar estratégicamente ubicadas alrededor de su destino. Kim llegó a su destino, la casa Potter.
Observó la acogedora casa, mucho más espaciosa por dentro, a pocos pasos de distancia. Sintió una fuerte sensación de protección en la propiedad, sintió su propia protección, una especie de égida, sobre ella, y ver que la casa Potter estaba protegida por su protección fue un alivio para Kim. Consideró por un instante si debía comprobar si había un encantamiento contra duendes, que él mismo recomendaba instalar junto a la égida, pero decidió no hacerlo, por si acaso alertaba a los propietarios de una brecha. Antes de cruzar la barrera de la enfermería, se dio un ligero golpecito en la parte delantera de su chaleco sin mangas, y toda su ropa se alisó. Caminó hacia la puerta y llamó con la aldaba. La espera entre el golpe en la puerta y la apertura no fue larga, pero a Kim le pareció terriblemente larga y sorprendentemente corta a la vez. Le recordó la primera vez que visitó la casa de Daphne después de que empezaran a salir. Sophie Greengrass lo acorraló, le habían dicho que no estaría allí durante su visita. No, esta vez estoy preparado, pensó, enderezándose. Y no saben que estoy saliendo con su hija. Se oyó un leve sonido de pasos antes de que se abriera la puerta y apareciera Harry Potter. Justo a tiempo, oh. Harry miró el reloj que colgaba junto a la puerta. Ah, llegaste 5 minutos antes. Con razón mamá se volvió loca de repente. ¿Debería volver dentro de un rato? Puedes fingir que eras el lechero o algo así. O podemos simplemente esperar aquí y hablar hasta que alguien venga a buscarnos. Eso también está bien. ¿De verdad esperabas que alguien se creyera esa historia del lechero? Oye, estabas siendo educado. Lo que importa es el sentimiento. ¿Qué clase de lechero viene de noche? Del tipo imaginario, por supuesto. Recibimos nuestra leche por la mañana a través del búho. Entonces, un contratiempo con la entrega. Son cosas que pasan, ¿sabes? Hoy tenemos leche. Un obsequio especial por ser clientes tan fieles. Un pequeño reconocimiento al cliente puede marcar la diferencia. Fidelidad a la marca y todo lo demás. Pero no tengo leche que mostrar. Tenía sed y bebiste. ¿Una botella entera? Eres un niño en crecimiento. Puedes tragarte una botella entera. Incluso podrías llegar a alcanzar tu estatura máxima. Oye. Que yo sea más bajo que tú no significa que sea bajo. Eres muy alto. Nunca dije nada sobre que fueras bajo. Eso fue cosa tuya, hombre. Simplemente no quieres admitir que tu sugerencia fue una tontería. No tengo ni idea de qué estás hablando. Mientras Kim y Harry conversaban en la puerta, una voz proveniente del interior de la casa de Potter los interrumpió. ¿Qué hacen ustedes dos ahí parados en la puerta? Entren y cierren la puerta antes de que entren los mosquitos. Harry se dio la vuelta y Kim se inclinó hacia un lado para echar un vistazo a Hermione Granger, que se asomaba desde una habitación. Ah, tú también estás aquí, dijo Kim. Voy a pasar la noche aquí, dijo Hermione. Ron también está aquí. Genial. Dijo Kim. Antes de entrar en la casa, salió y saludó con una sonrisa a las personas que se escondían, quienes claramente se habían movido de sus lugares iniciales cuando él se reveló en la puerta de la casa Potter. ¿A quién saludas? Preguntó Harry. Para el lechero, por supuesto. ¿Esto sigue ocurriendo? Kim siguió a Harry y Hermione hasta la casa de los Potter. Lo condujeron a lo que recordaba como el gran comedor, donde encontró a los otros 2 miembros del Escuadrón Dorado esperándolo. Buenas noches, chicos, dijo sonriendo. Ron asintió a modo de saludo. A Ivy respondió con un buenas noches, acompañado de una sonrisa radiante. Kim siguió sonriendo, sin fruncir el ceño. ¿Había olvidado la conversación que habían tenido? Cuando James invitó a Kim a cenar, contactó inmediatamente con a Ivy por Magifax. Pero el problema era que, tras el ataque a Hogwarts y la inminente amenaza de Voldemort, los hijos de Potter no podían salir de casa sin la supervisión de un adulto. Esto significaba que a Ivy y Kim no podían verse en persona y corrían el riesgo de ser descubiertos si seguían usando Magifax. Fue a Ivy quien resolvió el problema antes de que Kim siquiera lo mencionara. Resulta que estaba pensando en cómo comunicarse mejor con Kim. Aprendió a fabricar los espejos de mano que James y Sirius usaban en sus días en Hogwarts. Encantó 2 espejos de mano, algo que pudo hacer fácilmente sin ser detectada por el rastro de magia menor en su varita, ya que se encontraba dentro de una casa mágica, y además, muy bien custodiada. Para mantener los espejos en secreto, a Ivy renunció a enviárselos a Kim por lechuza y, en cambio, los dejó sigilosamente en un rincón marcado de Godric Hollow, donde Pally los recogió y se los llevó a Kim, siendo solo 3 personas conscientes de la existencia de los espejos gemelos. Tu padre me invitó a cenar a su casa, dijo Kim, sorprendido de tener un espejo unidireccional en su poder tan pronto después de recibir la invitación a la casa de los Potter. Ni siquiera se lo había contado a Ivy, al menos no hasta ahora. ¿Qué? Exclamó a Ivy, incorporándose de inmediato en la cama. ¿Cómo? ¿Cuándo pasó esto? Ayer, dijo Kim, revolviéndose la nuca. Y acepté. A Ivy pareció sorprendida y sin palabras al mismo tiempo. Sí, dijo Kim. Podría haber rechazado la oferta amablemente, pero si lo hubiera hecho, no habría podido ver a Ivy durante el verano. Claro que, incluso si a Ivy no hubiera tomado la iniciativa de enviarle los espejos retrovisores, él habría hecho algo parecido, pero quería conocerla en persona, aunque solo fuera una vez. Entonces, tenemos que hablar sobre cómo comportarse delante de su familia, dijo, es decir, si quiere mantener esto en secreto. A Ivy asintió. Todavía no estaba preparada, apenas habían empezado a salir. Creo que deberíamos actuar con normalidad, como la última vez que los visité, me parecería estupendo. ¿Te refieres a que apareciste de repente y yo me arranqué los pelos, preguntándome si ibas a hacer algo horrible? Tú y yo tenemos recuerdos muy diferentes de ese día. Para mí fue muy divertido. Bueno, no era para mí. Pero acepto actuar como si fuéramos amigos. Estoy de acuerdo. Así pues, está decidido. Así recordaba Kim su conversación. Pero esa sonrisa en el rostro de Ivy definitivamente no podía considerarse normal, ella podía sonreír, pero su sonrisa era demasiado radiante, y, para ser honesto, a él no le importaba. Harry y Hermione estaban sentados en un sillón triple. Ron estaba recostado en un sillón individual, con los pies apoyados en un reposapiés. Se giró hacia el otro sillón individual de la habitación, pero sus ojos se encontraron con los de Ivy, que tamborileaba suavemente con los dedos en el espacio vacío a su lado en el sillón doble donde estaba sentada. Quien la miró un momento antes de sentarse en el lugar que ella había pedido. ¿Dónde está la señora Potter? Me gustaría saludarla, dijo. Mamá.
Y gritó Harry. ¿Quién está aquí? Se volvió hacia Kim. Debe de estar aquí. Auror. ¿Señor Potter? En la cocina con mamá, probablemente. Kim asintió. Observó cómo Hermione y Harry se levantaban del sofá y se acurrucaban. Me enteré de que ustedes dos estaban saliendo, dijo. Parece que era cierto. Estaba absorto en sus problemas internos, tratando de discernir con quién salía y quién no era su prioridad. Kim miró a Ron y lo vio observando a la pareja de reojo. Extendió una sonda de legilimancia tan suave como una pluma, y un atisbo de celo se reflejó en ella. Parecía que al Weasley de turno no le hacía ninguna gracia el reencuentro de sus mejores amigos. ¿Cómo es la vida después de Hogwarts? Preguntó Harry. Kim recuperó su magia y se giró para responder, no lo sé. Para ser sincera, he estado en casa, sin hacer nada especial. Se siente como cualquier otra vacación de verano. Supongo que lo sabré cuando suba al expreso de Hogwarts el 1 de septiembre. ¿Y tú? ¿Alguna idea para el último año? Intentemos ganar la Copa de Quidditch, dijo Ron con seguridad. Harry asintió, Gryffindor ganará, no hay duda. Una sonrisa apareció en el rostro de Kim mientras bajaba la cabeza para ocultarla. ¿Qué? Preguntó Ron. Kim negó con la cabeza, con una sonrisa aún en el rostro. Se trata de Quidditch, así que probablemente recordó algo que dijo Carmichael, respondió a Ivy, mirando a Kim. Ron y Harry se inclinaron hacia adelante. Harry preguntó de inmediato, ¿qué dijo? Nada, no dijo nada, pero hizo algo que personalmente me pareció divertidísimo. Ron y Harry intercambiaron miradas antes de volverse hacia Kim con una pregunta en sus ojos. El día que Ravenclaw ganó la Copa de Quidditch, Eddie lo celebró de alguna manera. ¿Qué quieres decir? De alguna manera grabó su nombre en la Copa de Quidditch, bueno, para ser más precisos, escribió, Eddie Carmichael, el verdadero campeón, dijo Kim, y todos los presentes abrieron los ojos de par en par, y quiero decir. Realmente lo grabó, se aseguró de que no se pudiera borrar. Tenemos que comprar una nueva Copa de Quidditch, dijo Harry de inmediato, mientras Ron se quedaba allí sin palabras. Tú sabes mejor que yo que la Copa de Quidditch es una tradición, tiene una larga historia. No creo que McGonagall la reemplazara, ni siquiera con el nombre de Eddie, dijo Kim con una sonrisa. Me dijo que lamentaría no haber visto tu cara cuando la vieras. Supongo que te arruiné la sorpresa, pero al menos ahora puedo contarle a Eddie mi experiencia personal con ella. Una campanilla tintineó dentro de la casa. Parecía una especie de señal, pues Kim presentía que el sonido contenía un toque de magia. Kim se volvió hacia Ivy, eso fue. Alguien pasó con gripe, dijo. Se oyeron pasos pesados en el pasillo contiguo a la sala de estar. El sonido se fue acercando hasta que la fuente entró en la habitación, Sirius Black. El auror superior se centró directamente en Kim y suspiró. Chico, nos diste un buen susto a todos. Capítulo 333. De verdad que asustaste a todo el mundo, chico, dijo Sirius Black mientras se sacudía los polvos flu de la chaqueta. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kim. No seas tímido, muchacho, rió Sirius con indiferencia, pero la curva de su sonrisa era modesta y había un destello de seriedad en sus ojos grises. ¿Sabes a qué me refiero? No creo que un simple gesto con la mano sea motivo de pánico. No lo sería si el destinatario lo estuviera esperando, pero no lo estaba, ¿verdad? En mi defensa, no estaban muy bien escondidos. Eso es lo que dices, pero se sobresaltaron cuando apareciste de repente. El escuadrón dorado miró de Kim a Sirius, confundidos por la conversación, e interrumpieron pidiendo unirse. Pero antes de que Kim o Sirius pudieran explicarse, James y Lily Potter entraron en la habitación. ¿Vendrías hoy, Sirius? Preguntó Lily, sorprendida. ¿Qué hago? No creo que tengamos suficiente comida para una persona más. Todo está bien, cariño, tenemos comida para perros. Estoy seguro de que Padfoot estaría contento con eso, dijo James sonriendo. Jaja, comida para perros, jaja, le dijo Sirius a James. No se te ocurrió nada remotamente gracioso, ¿verdad? Me pareció muy gracioso, dijo James. Eso fue divertidísimo, Sirius, comentó Harry, compartiendo la misma sonrisa con su padre. Sabía que debería haberme recompuesto, refunfuñó Sirius, al menos no deberían haberme marcado 2 veces así. Lily suspiró ante las payasadas de Sirius, James y Harry antes de preguntar, deberían habernos avisado que venían. Me habría preparado bien. A ver si puedo hacer algo con las obras. Y de acuerdo, no tienes que hacerlo, dijo Sirius. No me quedaré a cenar, ni siquiera pensaba venir hoy. ¿Hiciste algo en la oficina? Preguntó James. Sirius negó con la cabeza. Le dio un codazo a Kim con la barbilla. Tu pequeño invitado sorprendió a la gente de fuera. Si no hubieras mencionado que ibas a tener un invitado y que Harry le había hablado en la puerta, las cosas podrían haber salido mal. James y Lily se volvieron hacia Kim, quien simplemente se encogió de hombros. ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta? Preguntó James, cambiando su tono alegre por uno serio. Sirius se volvió hacia Kim y le preguntó, ¿quieres tomar esto tú o lo tomo yo? Estaba bajo un hechizo de invisibilidad, dijo Kim. Es decir, no iba a andar por una aldea híbrida como esta sin algún tipo de disfraz para mantener alejadas a las personas sin poderes mágicos. Habría sido problemático si algún tipo demasiado amigable hubiera decidido entablar conversación. Con razón, dijo James dirigiéndose a Sirius. Deberían haberlo detectado. Lo sé, planearé algunas mejoras y me aseguraré de que esto no vuelva a suceder. Pero me sorprende que hayas podido detectarlas, le dijo Sirius a Kim. No todos eran tan obvios, dijo Kim cruzando los brazos. Creo que algunos no tuvieron en cuenta las sombras ni las distorsiones al diseñar. Percibí cierta artificialidad y entonces empecé a buscar más detalles, haciendo que las cosas fueran más transparentes para mí. Pero creo que, si no me fijara en esos detalles, sería genial que se reforzaran los puntos débiles. Pero ese es el problema, quienes vengan disfrazados buscarán esos puntos débiles, dijo Lily, frunciendo el ceño. Sirius, por favor, asegúrate de que esto no vuelva a suceder. James, tú también. Kim miró a Sirius. Parecía como si él fuera el encargado de proteger la casa Potter. Sintió un tirón en el brazo. Se giró y vio a Ivy lo suficientemente cerca como para distinguir la vibración y el patrón en sus ojos color esmeralda.
Ah, ahora sí que la percibo, pensó. ¿Qué está pasando? Preguntó ella. Encontré gente fuera de tu casa, oculta bajo encantamientos de invisibilidad y encantamientos repelentes de mugles, y los vi. Parece que están vigilando tu casa para protegerla. Se volvió hacia James y Sirius. ¿Son aurores? Lo siento, chico, no lo sé, dijo Sirius, guiñando un ojo. Entonces, aurores que forman parte de la Orden del Fénix, pensó Kim. ¿Hay gente fuera de nuestra casa? Exclamó a Ivy, sorprendida, al igual que el resto del escuadrón dorado. Al parecer, no sabían que los estaban observando. Tiene sentido, dijo Hermione, que haya gente mirando, por supuesto. Kim asintió. A diferencia del público en general, los miembros de la Orden del Fénix estaban al tanto del regreso de Voldemort, y lo aceptaban. Era natural que hubiera gente apostada fuera de la casa de los Potter. Kim incluso imaginaba que, si tenían la oportunidad de examinar las protecciones de Légida, serían los mejores y estarían conectados con el servicio de emergencias del DMLE. Miró a su alrededor, preguntándose también si habría una puerta oculta al laberinto en algún lugar del pasillo. Estaba seguro de que los Potter tenían una. Sin embargo, la situación hizo que Kim se preguntara si los Potter habían perdido la fe en el encantamiento Fidelius. Ser traicionados por alguien a quien consideraban su confidente más cercano era un golpe emocional que la mayoría de la gente jamás querría volver a sufrir. Por lo tanto, Kim no criticó a los Potter por su reticencia a usar la protección que les había prometido seguridad, pero que resultó en la pérdida de seres queridos. O tal vez haya otro escondite debajo de Fidelius, listo para entrar en acción en cualquier momento, dijo Kim, mirando a los tres adultos y preguntándose si conocían la ubicación del hipotético lugar. Kim esperó en silencio mientras los adultos explicaban las medidas de seguridad que rodeaban la casa de Potter. La conversación fue breve y solo ofreció una visión general, ya que Kim estaba presente en la sala. Bueno, basta de hablar de eso, hoy tenemos una invitada, dijo Lily, dando por terminada la conversación. Y entonces me voy, dijo Sirius. Nos vemos mañana, amigo. Y no, ya que están aquí, quédense a cenar, dijo Lily. Yo me encargo de algo. Luego se volvió hacia Kim, mírame, cariño. Llevas aquí un buen rato y ni siquiera te hemos ofrecido nada de beber, les dirigió una mirada penetrante a sus hijos. Muy bien, señora Potter. La invitación a cenar esta noche me da otra oportunidad de probar su fabulosa comida. No he olvidado el sabor de la última vez que estuve aquí, dijo Kim cortésmente. Sus palabras lograron el efecto deseado, aumentar instantáneamente su afinidad y simpatía por Lily. La vez anterior lo había hecho solo por diversión, pero esta vez había mucho en juego y necesitaba que los padres Potter se enamoraran de él. Necesito convertirme en el hijo que nunca tuvieron, pensó Kim mientras se levantaba y tomaba una caja del tamaño de una caja de cerillas. La amplió a su tamaño original y se la entregó a Lily. Es un pequeño detalle de agradecimiento por invitarme a cenar esta noche. Es una selección de embutidos y quesos curados, y dentro hay una botella del vino de mi abuelo. Kim no pudo evitar notar las miradas que James y Sirius intercambiaron cuando mencionó a su abuelo. Wow, no hacía falta que nos trajeras nada. Y dijo Lily, aceptando la caja. Kim siguió sonriendo cortésmente. Su generosidad al dar regalos era impresionante. Eso soluciona el problema de la cena, dijo Sirius sonriendo y levantando el pulgar a Kim. Sirius, ya te preparé frijoles en la estufa, dijo Lily mientras enviaba el regalo de Kim a algún lugar de la casa. Pensé que te gustarían los frijoles con tostadas. Estuviste aquí todo el tiempo que estuve aquí. Magia, tontería. Venga, en casa no desperdiciamos comida. Pero no quiero comer frijoles con tostadas. Ya no eres un niño, Sirius. No te comportes como tal. Las bromas y los intercambios juguetones entre Lily y Sirius parecían disipar el ligero peso de la situación de protección que tenían detrás, creando un ambiente ligero y alegre, adecuado para cuando llegaran las visitas. Mientras se dirigían a la cafetería, a Ivy le rozó el hombro disimuladamente. Sonrió cuando él la miró, visiblemente complacida con la actuación de Kim. ¿Y qué podía decir Kim? A veces, vivía para impresionar. La mesa del comedor estaba puesta con una hermosa y apetitosa variedad de comida. Había 3 sillas en cada extremo de la mesa y una en cada cabecera. Kim percibió que la mesa se había ampliado y que 4 de las 8 sillas eran conjuradas, copias de una sola silla, de las 4 originales, hechas con el encantamiento Géminis. Kim se sentó en una silla de la esquina de un extremo y, para su sorpresa, a Ivy se sentó en la silla de al lado, en el extremo de la mesa. No le molestaba que a Ivy se sentara a su lado, pero ¿acaso no era el plan evitar levantar sospechas? Pensó que se sentaría junto a Hermione, quien se había sentado en una silla del lado opuesto, con Harry sentado a su lado. Finalmente, Kim, a Ivy y Sirius se sentaron a la mesa. Lily se sentó en una silla a la cabecera, junto a Kim, y James se sentó justo enfrente. Harry y Hermione se sentaron al lado de James. Por último, Ron se sentó en el otro extremo de la mesa. La comida tiene una pinta increíble, señora Potter, dijo Kim con elogio sin reservas. James, que estaba sentado frente a él, puso los ojos en blanco con picardía. Parecía que iba a ser una repetición del año pasado. Sabes, me sorprendió cuando James me dijo que Ojo Loco quería que te unieras a la policía, dijo Sirius en la mesa. Moody no cree en reclutar gente para la oficina de Aurores, cree que el requisito mínimo para un aspirante a Aurores es que se presente por voluntad propia, sin ninguna persuasión. Así que no me lo creí cuando lo oí. Ojo Loco dijo que, exclamó Harry mientras la comida se le caía del tenedor. Aunque parezca mentira, Moody incluso comparó a Kim con Dumbledore, añadió James a la conversación. Esto provocó que todos en la mesa abrieran los ojos de par en par. La comparación con Albus Dumbledore era un gran elogio, pero ese elogio se elevaba a otro nivel cuando venía de alguien como Alastor Moody. Estoy seguro de que estaba bromeando, dijo Kim. Moody no bromea, chico, rió Sirius como si hubiera oído un chiste gracioso. Pero en serio, ¿por qué no pruebas el programa de entrenamiento de Aurores? Tiene ventajas estupendas y creo que te lo pasarás genial. Incluso te pagan solo por participar. Kim resopló para sus adentros. Sabía que el entrenamiento de Aurora era un programa notoriamente difícil. Largas jornadas, falta de flexibilidad entre el trabajo y la vida personal, y estándares que obligaban incluso a los más talentosos a esforzarse al máximo para mantenerse al día. Era como un médico joven que comienza su residencia, trabajando largas horas para ganar un salario por hora miserable, incluso con sus altos sueldos. A Kim no le interesaba, así que no iba a unirse a algo que lo transformaría en algo que dominaría su vida.
Vale, ya está, lo estás incomodando, dijo Lily dirigiéndose a Kim. Si no recuerdo mal, el profesor Flitwick me dijo que piensas dedicarte a la investigación mágica. Pero no entiendo bien en qué área piensas especializarte. Mantengo mis opciones abiertas, dijo Kim. En realidad, quiero estudiar de todo, desde transformaciones hasta herbología. Necesitaré conocimientos variados si quiero dedicarme a la magia avanzada como la alquimia. Igual que Dumbledore, comentó Sirius. Lily no le prestó atención. Eso es admirable, Kim. Incluso Ivy tiene la intención de dedicarse a la investigación mágica. Está empezando con la magia protectora, lo que la llevará a dominar tanto los hechizos como las runas. Dijo con orgullo en los ojos mientras miraba a Ivy. Lo sé, dijo Kim, dirigiéndose a Ivy. Estuve allí cuando Ivy habló con la profesora McGonagall sobre sus asignaturas de éxtasis. Centrarse en protección en lugar de en encantamientos y runas individuales demuestra un compromiso que respeto enormemente. A Ivy parecía darse cuenta de la repentina atención, o tal vez fue por Kim que bajó la cabeza avergonzada, pero mientras Kim estaba a su lado, pudo ver una sonrisa florecer en su rostro. Debajo de la mesa, sintió de repente la mano de Ivy entrelazarse con la suya. Kim se contuvo para no reaccionar. Sabía que Ivy Potter era atrevida, pero ahora lo tenía confirmado. Ah, mírate, igual que tú, qué mona, dijo Sirius, alzando las cejas hacia Kim y sonriendo. Kim sabía lo que Sirius insinuaba. Si tan solo lo supiera. Fue entonces cuando Ron se unió a la conversación. Parecía comprender lo que Sirius insinuaba mientras hablaba. ¿Quién está saliendo con Daphne Greengrass? Capítulo 334. Ah. Greengrass, dijiste, Greengrass. Sophie Greengrass. Sirius se inclinó hacia adelante para mirar a Kim con una sonrisa. Es la hija de Sophie. Es ella, ¿verdad? Sí. Oh, si es tan guapa como su madre, entonces tienes un problema, muchacho. Se recostó en su silla y cruzó los brazos, con la mirada perdida. Todavía lo recuerdo. Intenté conquistarla cuando estábamos en Hogwarts. Un Gryffindor y un Slytherin, un amor prohibido, justo delante de mis narices. Ella era de Ravenclaw, dijo Lily. Suspiró dramáticamente, provocando que la mayoría pusiera los ojos en blanco, pero ella nunca me dirigió la palabra. Sirius Black fue desgarrador. Incluso recuerdo haber molestado a Lily. Y constantemente. Sobre haber recibido una palabra amable porque eran compañeros de clase en la clase de aritmancia, buenos amigos, pero ella se negó incluso a mirarme cuando saqué el tema. No me caías muy bien en aquel entonces. Tú y James eran unos cretinos, dijo Lily sin rodeos. Ah, querida Lily, sabes perfectamente qué decir para animar a un hombre, sonrió Sirius. Por otro lado, James Potter parecía completamente absorto contando los guisantes en su plato. El escuadrón dorado, especialmente los gemelos, escuchaban y reían con la historia. Mientras tanto, a Ivy no soltaba la mano de Kim debajo de la mesa, ni siquiera cuando hablaban encima de ella. Y el noviazgo de Kim y Daphne fue todo un acontecimiento en Hogwarts, dijo Lily, y a todos los alumnos de Hogwarts, incluido Kim, les pareció extraño cuando añadió, incluso llegó a oídos de McGonagall. Puedo asegurar que se ponía muy atenta cada vez que hablábamos de ello en la sala de profesores, rió. Pomona me contó que a McGonagall siempre le interesaba la relación de los alumnos que le gustaban, le encanta el chisme. Ignorando las miradas de los demás, Kim se dirigió a la pareja Potter. He oído que la señora Potter era la favorita de la profesora McGonagall, y estoy segura de que estaba enamorada del señor Potter. Ya que era el capitán del equipo de Quidditch, parece que debía de estar pendiente de vuestra relación. He oído que fue bastante dramática, con el señor Potter cortejando a la señora Potter durante años. ¿Cómo lo sabes? Preguntó James. Digamos que les caigo muy bien a los profesores, sonrió. Tengo una excelente relación con cierta bruja escocesa, y, sorprendentemente, se pone muy habladora si la encuentras con una copa en la mano. James parecía más interesado que nunca en su plato, como si hubiera encontrado un tesoro en su postre. Mientras tanto, Lily parecía a punto de ponerse del mismo color que su cabello, después de escuchar que su antigua profesora y ahora colega estaba hablando con sus alumnos sobre su relación, bastante dramática por cierto. Sirius echó la cabeza hacia atrás con una carcajada atronadora. Ah, eso fue fantástico. Se volvió hacia Ivy, qué mala suerte, a Ivy. Recuerdo la última vez que vi a Kim, intenté juntaros. Por desgracia, yo, el ángel del amor, fracasé. Estoy bien, gracias, dijo a Ivy. Kim se dio cuenta de que ella estaba bien. Había estado haciendo todo tipo de cosas con su mano sobre la de él. ¿Quién dudaba que realmente estuviera intentando ocultar la relación? Estaban sentados junto a un montón de gente que no sabían nada de su relación, y si no lo sabían antes, ahora sabían que él salía con Daphne. Si los descubrían, solo podía imaginar cómo sería el resto de la noche. Han recorrido un largo camino, los dos, dijo Hermione. No se llevaban nada bien cuando se conocieron. Durante algunos años, ellos, especialmente a Ivy, no se llevaban muy bien. ¿En serio? No lo sabía. Lily miró a Kim y a Ivy. Nos mantuvimos alejados, dijo Kim, preguntándose qué estaría pasando debajo de la mesa. Oh, mi magia. Es como si estuviera compensando lo sucedido. Era un idiota, dijo a Ivy sonriendo. Tú empezaste, respondió Kim. Fueron tiempos divertidos. Ellos eran. Ron habló con la boca llena de comida. ¿Dónde diablos está eso? Kim miró a Ron y simplemente sonrió. Se preguntó si debería hacer algo con Weasley, que tenía pésimos modales en la mesa, pero decidió no hacerlo. Soy amable, ¿no? Necesito que me elogien, sí, necesito que me colmen de halagos. No quería armar ningún escándalo en casa de Ivy, ya que lo habían invitado tan cordialmente a cenar, y además intentaba causar una buena impresión. La conversación continuó en la mesa del comedor hasta que regresaron a la sala de estar, donde comenzaron a hablar sobre la situación real del país. Kim se sentía cómodo con algunos temas, como la economía y las finanzas, mientras que otros, como la política de la facción del Wizengamot, no eran temas que le gustara tratar. Sin embargo, muchos temas estaban relacionados y eran habituales en las conversaciones. Se dio cuenta de que James, de forma sutil, mantenía la conversación estrechamente ligada a la facción de la luz.
No intentó desviar la conversación y escuchó atentamente lo que James, Sirius y Lily decían, tratando de reconstruir la situación interna de la facción de la Luz e incluso de la Orden del Fénix. Aunque no revelaban información vital, solo algunos detalles sobre los que solía especular. Incluso tuvo la impresión de que James y Sirius, especialmente James, intentaban insinuar que se inclinaría hacia la facción de la Luz. Quien lo esperaba, se había graduado de Hogwarts y entraba al mundo real, pero preveía que la facción gris, incluso la facción oscura, se acercaría primero a él, en lugar de la facción de la Luz. Él, por supuesto, se abstuvo de comprometerse con ellos de cualquier manera. Prefería no pertenecer a ninguna facción, si tuviera que alinearse con alguna, esperaría hasta el final para tomar su decisión. Al cabo de un rato, los Potter le ofrecieron una copa, pero Kim la rechazó. En ese momento, cualquier idea de embriaguez o de cualquier tipo de droga le provocaba náuseas. Sentía una repulsión absoluta. Aprovechó la oportunidad para retirarse y dormir. ¿Ya? Preguntó a Ivy. ¿Seguro que no quieres quedarte un poco más? Y sí, se está haciendo tarde, dijo Kim al ver que nadie lo miraba de forma extraña excepto Hermione, pero eso era de esperar. Cuando estaba a punto de irse, Kim pidió ir al baño. A Ivy lo acompañó y disfrutó del momento de intimidad, un momento en el que sabía que nadie más en la casa los vería y que, si alguien aparecía, ella sería avisada. Pero Kim no lo sabía, así que cuando ella lo besó apasionadamente, abrió los ojos de par en par y no supo qué hacer con las manos hasta que, más tarde, respondió. Hoy estás muy confundida, dijo Kim entre besos. ¿No habíamos decidido no hacer nada arriesgado? ¿Arriesgado? ¿Como esto? ¿No te gusta? No está nada bien. Es emocionante. No puedo negarlo. A Ivy lo sostuvo hasta que estuvo a punto de sospechar algo, y fue el momento justo para soltarlo, ya que Harry reapareció instantes después. ¿Están bien?, preguntó, y encontró a Ivy afuera. La puerta del baño se abrió y Kim salió con un pañuelo en la mano. ¿Sucede algo?, preguntó Kim. No, no es nada, dijo Harry. Kim e Ivy intercambiaron miradas cuando Harry se dio la vuelta. A Ivy le guiñó un ojo, lo que hizo que Kim pensara que aquello no era bueno para su corazón. Kim se despidió de la familia Potter, acompañado por Sirius, Hermione y Ron, quienes los escoltaron hasta la puerta. Rechazó usar la Red Flu, prefiriendo aparecerse en casa, una decisión personal. Salió del perímetro de la casa Potter y saludó de nuevo a los guardias que aún permanecían ocultos. Habían estado mejor escondidos desde el principio de la noche, pero no lo suficiente. Kim sonrió al sentir que se movían ligeramente al oír el saludo. Algunos se ocultaron mejor, mientras que otros se expusieron. Soltó una risita y abandonó Gordick Hollow. Las normas del pueblo prohibían la aparición dentro de sus límites, a menos que uno se encontrara dentro de la protección de las casas. Y como Kim no pertenecía a la familia Potter, no tenía acceso a la protección de las casas y, por lo tanto, no podía aparecerse desde dentro de la casa Potter. Salió de Godric Hollows. El cielo ya estaba oscuro y la luna brillaba con fuerza, con las estrellas claramente visibles. El cielo nocturno era una de las ventajas de tener una casa en el campo. Siempre estaba despejado, con los cuerpos celestes a la vista. Kim contempló el cielo un rato, preguntándose si debía volar a casa. Pero decidió que sería mejor aparecerse y tumbarse en el tejado para admirar las estrellas en paz. Justo cuando estaba a punto de aparecerse, sintió una oleada de magia que se extendió a su alrededor. Fue repentina y fluyó a su alrededor como un gran río, formando una cúpula. Kim se sorprendió por un instante, pero luego su magia fluyó con toda la agresividad posible. Su mirada se endureció al sentir cómo fluctuaba la magia espacial. El espacio a su alrededor se solidificaba. Era un ala antiapariciones. Kim se enderezó y miró a su alrededor al oír el crujido de la hierba y el crujido de la grava. De repente, unas figuras emergieron de la oscuridad, todas vestidas con túnicas negras y máscaras plateadas, rodeándolo. Mortífagos, dijo Kim mientras contaba una docena. Vamos, lo pasé genial esta noche, no la arruinemos. Ríndanse, dijo uno de los mortífagos enmascarados. Kim se volvió hacia su interlocutor y esbozó una sonrisa irónica. Ninguno de ustedes se ha quitado la máscara. No quieren que nadie sepa que están atacando a Kim West. No es una perspectiva muy alentadora, caballeros. Tras esa sonrisa, Kim analizó la situación. Ahora percibía barreras de aislamiento, insonorización y cualquier tipo de perturbación. Intentaban mantenerlo en secreto, a diferencia del modus operandi habitual de los mortífagos. Ríndanse, dijo de nuevo el orador, alzando su varita junto con los demás mortífagos. Kim no les dio ninguna respuesta. Se crujió el cuello y se desabrochó el chaleco. Y comí demasiado, dijo, llegaron justo a tiempo, ahora puedo hacer algo de ejercicio. Sin perder tiempo, se giró hacia el único que hablaba y lanzó un hechizo cortante y siniestro. El mortífago no se esperaba el ataque. Al fin y al cabo, Kim no tenía varita en la mano. Levantó un escudo, pero este, mal construido, fue cortado como un cuchillo caliente en mantequilla. Kim no se detuvo y lanzó otro poderoso hechizo contra el mismo mortífago. El impacto fue certero y salió disparado hacia atrás como una bala de cañón, estrellándose contra un árbol. Los demás mortífagos respondieron y lanzaron una serie de hechizos cegadores, todos de diferentes colores y con efectos variados. La magia de Kim se extendió por el suelo, y la tierra a su alrededor se alzó como espinas, formando una cúpula irregular. La magia destruyó la cúpula de tierra, pero ningún hechizo pudo penetrarla. La mente de Kim bullía de actividad. Lanzó sus hechizos y los trozos de tierra que volaban por el aire se transformaron en acero puro. Los fragmentos de acero se congelaron en el aire y se deformaron hasta convertirse en lanzas. Todos los mortífagos utilizaron sus hechizos protectores para resguardarse. Kim lo había previsto y lo recibió con satisfacción. Ahora tenía un momento para evaluar la situación. Era la primera vez que varios oponentes lo atacaban agresivamente. Tenía experiencia enfrentándose a múltiples oponentes, pero eso había sido cuando se había preparado, cuando no lo esperaban. Esta vez estaban preparados para él. Y estaban verdaderamente preparados. Mientras Kim estaba concentrado en los 11 mortífagos, un hechizo surgió del bosque en las afueras de Godric Hollows. Kim lo notó, pero justo a tiempo. Se giró y, por instinto, el hielo se cristalizó entre él y el hechizo. El hielo no parecía haberse cristalizado por completo cuando el hechizo plateado lo derritió y alcanzó a Kim. Fue como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Kim sintió que perdía el control y cayó de rodillas. Por un instante, no pudo hacer nada para detener la caída.
Un miedo intenso le invadió, oprimiéndole el corazón. No le gustaba nada. Perder el control de su propio cuerpo. Jamás volvería a pasar por eso. Una cantidad descomunal de magia surgió en el interior de Kim. Los efectos de los hechizos fueron anulados. Kim se puso de pie y solo le quedaron unas pocas palabras para los mortífagos. Ustedes tienen suerte. Mucha suerte de que yo no tenga que llevar mi mascarilla ni mi equipo. Capítulo 335. El cielo del atardecer enmarcaba la escena de una situación tensa. El hechizo lanzado dejó residuos, dejando tras de sí sus vestigios mágicos en forma de un hormigueo en el aire y destrucción física con el suelo tallado y la corteza astillada. Los mortífagos desviaron las amenazantes, aunque fácilmente esquivas, lanzas de acero. Volvieron a alzar sus varitas, la magia fluyendo a través de ellas. Eran muchos, mientras que su objetivo era uno solo. Perder a uno de los suyos en una situación no era motivo de preocupación. Terminar el trabajo era la prioridad. Cuanto más rápido lo hicieran, antes podrían poner a salvo al caído. Pero entonces el único oponente habló: me aseguraré de que no puedas usar esos trasladores para salir de aquí. Intentaste tender una trampa con esa protección, así que no creas que te voy a dejar ir sin una buena fiesta de pijamas. La declaración enfureció a algunos. La primera reacción fue de sorpresa ante el conocimiento del traslador, si bien no era un secreto, aún no era de dominio público. Pero luego vino la ofensa, un niño inexperto intentando amenazarlos. ¿Acaso desconocía su posición? Conocían a su objetivo, Kim West. Todos los mortífagos sabían de él, lo que representaba y, por lo tanto, por qué era imperativo tener éxito. Pero entonces un grito rompió la tensión, y un cuerpo salió disparado de entre los árboles, pasando por encima de sus cabezas y arrastrando escombros hasta detenerse a los pies de Kim. Mientras sus ojos estaban fijos en el espectáculo, uno de ellos se volvió hacia donde había salido el cuerpo y vio un destello de lo que parecía ser una enorme rama de árbol, de color gris con algunos higos verdes, que se perdía en la oscuridad. Kim levantó el pie y pisoteó la cabeza del mortífago, presionándole la cara contra la grava. Un gemido de dolor escapó de sus labios, pero lo ignoró. Apuntó con la palma de la mano al cuerpo y lanzó un hechizo sobre la espalda del mortífago mientras observaba al grupo que tenía delante. Se oyó un grito mucho más horrible y aterrador que el anterior. A quienes lo escucharon se les heló la sangre. Aún no podían ver la herida con claridad, sin embargo, era evidente que era grave. La columna vertebral estaba fracturada y mutilada, con daños adicionales en la espalda. Tienen suerte de que tenga que preocuparme por mi reputación, dijo Kim, señalando a los mortífagos mientras apretaba aún más la cabeza contra el suelo. No puedo lanzarles maldiciones oscuras a todos, ni puedo matarlos, pero me aseguraré de que los sanadores tengan un trabajo terrible curándolos a todos y cada uno de ustedes. Eso tendrá que bastar por ahora. Y cállate, mocoso, dijo uno de los mortífagos con voz ronca. Kim miró al mortífago, y un hechizo explosivo, que rozaba los límites legales de la magia no oscura, se manifestó entre ellos. La velocidad de lanzamiento sorprendió a los mortífagos. El más grosero levantó un escudo mientras los demás se lanzaban al ataque. El mejor momento para atacar era justo después de que el oponente lanzara su hechizo. En el instante en que se lanzó el hechizo de explosión, el suelo se movió entre Kim y los mortífagos, obedeciendo sus órdenes. Se produjo un intercambio, el suelo estalló en polvo ante la magia. Kim lanzó otro nivel de protección, esta vez escudos mágicos, que bloquearon los hechizos que lo atravesaron. Por otro lado, el hechizo de explosión no fue detenido por el escudo defensivo y alcanzó las manos alzadas del mortífago aterrorizado, rompiéndole huesos. Un poco de magia se deslizó por los costados de sus brazos hasta su rostro, destrozando su máscara y destruyendo sus músculos faciales. Y dicen que los hechizos son más lentos que las armas de fuego. La voz de Kim resonó de repente entre los mortífagos, sobresaltándolos mientras miraban a su alrededor, y es cierto, las armas de fuego son terriblemente rápidas. Y los hechizos aún no han alcanzado esa velocidad, nadie ha intentado aumentar la velocidad de movimiento, todavía. Pero eso no significa que la magia sea más lenta. Permítanme mostrarles una habilidad de la que se enorgullecen los mejores magos de ataque. Tras disiparse el polvo, descubrieron que Kim había desaparecido del asedio, dejando solo al mortífago inconsciente en el suelo. Inmediatamente se pusieron en alerta, registrando los alrededores, pero entonces en el mismo punto del centro se produjo una onda, y la luz brilló hacia un mortífago. Fue un instante fugaz entre la aparición y el impacto. Y entonces el mortífago salió disparado, chocando contra el árbol y sacudiéndolo hasta sus cimientos. Voy a elegir a cada uno de ustedes, repitió la voz de Kim. Los mortífagos lanzaron inmediatamente sus hechizos hacia el centro, pero estos lo atravesaron, no había nadie allí. De repente, Kim se materializó justo delante de un mortífago, quien se quedó paralizado por la sorpresa ante su repentina aparición. El mortífago sintió que algo lo sujetaba por completo, era como una atadura corporal, pero empeoró cuando los lazos mágicos comenzaron a estrangularlo, dificultándole la respiración, convirtiéndola en un jadeo. Kim estaba de espaldas a los demás mortífagos, y estos aprovecharon la oportunidad. Lanzaron hechizos, y múltiples luces iluminaron sus caminos e impactaron al mortífago. Kim había desaparecido de la vista. La magia era demasiado poderosa, y el mortífago se desplomó sobre el grupo, revelando a Kim, que ahora se encontraba detrás del mortífago inconsciente. Caminó hacia un lado, y con cada paso, una parte de su cuerpo desaparecía hasta que dejó de ser visible. Algo empezó a hervir en el interior de los mortífagos. 3 de ellos habían caído, uno por fuego amigo, y ahora ni siquiera podían rastrear a su objetivo. Otro hechizo repentino surgió de la nada. Se hundió en el suelo junto a los pies de un mortífago, convirtiendo la tierra firme en un lodazal. El mortífago perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, hundiéndose lentamente en el barro. Pero aún no había terminado, pues apéndices fangosos emergieron del suelo que se hundía y lo arrastraron hacia adentro. Luchó, resistió el barro, lanzó hechizos de desaparición, pero se dio cuenta de que el lodo comenzaba a solidificarse contra su cuerpo. Entonces, el horror lo invadió al comprender que el suelo lo oprimía cada vez con más fuerza, hasta que sus pulmones dejaron de funcionar y la oscuridad lo envolvió. Solo quedaba en el suelo el rostro enmascarado del mortífago, que ahora había vuelto a la normalidad. No se perdió ni un segundo cuando llegó el siguiente ataque contra los mortífagos. Y fue el más grande y devastador hasta el momento. El viento comenzó a arreciar, obligando a los mortífagos a mirar a su alrededor con atención. En cuestión de segundos, la zona se vio envuelta en violentas ráfagas que se desplazaban en direcciones impredecibles. A los mortífagos les resultaba difícil permanecer quietos, y mucho menos intentar encontrar a Kim.
Va. Todos se giraron justo a tiempo para ver a 4 personas caer al suelo, e incluso en la oscuridad, se podían ver las espaldas esculpidas de las 4 víctimas, desgarradas y con sangre que manchaba su piel, su ropa y todo lo que entraba en contacto con ella. Uno de los mortífagos comenzó a retroceder, su corazón latía desbocado. Alzó su varita, moviéndola constantemente para cubrir cualquier dirección de donde pudiera provenir el ataque, intentando no tropezar a causa del viento. Sintió una mano en su hombro y un escalofrío le recorrió el cuerpo antes de que pudiera darse la vuelta. Bajó la mirada y vio una larga hoja plateada emerger lentamente de su abdomen. Sus ojos comenzaron a temblar mientras seguía observando, la punta de la hoja se convirtió en líquido y fluyó hacia arriba hasta que no quedó nada de ella, solo plata adherida a su cuerpo. Entonces oyó, cubrí la herida por ambos lados, la sangre se quedará dentro, donde debe estar, me lo agradecerás después. Oyó 2 golpecitos en el hombro antes de que todo se volviera negro. Eso fue todo. Uno de los mortífagos se remangó, dejando al descubierto la marca tenebrosa. Iba a marcharse por el traslador. Tocó la marca con su varita y esta comenzó a brillar en rojo, el traslador se había activado. No pasó nada. ¿Qué? Ya te dije que hoy no vas a ir a ningún sitio. El mortífago sintió un golpe contundente y pesado en la cabeza. El dolor duró solo un instante antes de caer al suelo y dejar de sentir nada. Kim miró a su alrededor. No quedaban muchos mortífagos. Alzó la vista hacia donde había instalado sigilosamente un escudo anti-Poki, oculto entre las protecciones de los mortífagos. Conjuró una serie de hechizos de ilusión y desapareció para dar caza a los mortífagos restantes. Continuaría destruyéndolos. Había hechizos que no podía usar con su identidad de Kim West. Todo lo que usaba como vigilante invisible era inutilizable para Kim West. Si se descubría, habría muchas maneras de contactar con los demás, y entonces alguien inevitablemente ataría cabos. También estaba la magia negra, que no podía mostrarse usando debido a su reputación. No lo acusarían de usarla en la situación actual, pero la gente recordaría que la usaba. Invocó más magia y lanzó un poderoso tajo de fuego contra un mortífago, golpeándolo en la cara con llamas como si fueran de un lanzallamas de alta potencia. Tras infligirle algunas quemaduras, Kim hizo desaparecer los huesos de una pierna, dejando al mortífago en el suelo, incapaz de moverse. Se giró hacia el lado opuesto y vio a un mortífago intentando huir. Golpeó el suelo con el pie y una larga cadena de eslabones surgió, aferrándose al suelo. Una enorme garra en el otro extremo agarró el pie del mortífago, haciéndolo tropezar. Kim tiró de la cadena con magia y arrastró al mortífago hacia sí, donde lo enterró y lo asfixió para acabar con otro. Lanzó un reducto superpoderoso a la cara de otro mortífago y le aplastó suficientes huesos como para mantenerlo con vida. Esto continuó hasta que solo quedó uno. Kim se enfrentó al último mortífago, que le apuntaba con su varita temblorosa. «Tú monstruo. Todo es culpa tuya», dijo Kim. «Si no hubieras hecho eso, nada de esto habría pasado». Dio un paso al frente. «Aléjate». Kim ignoró las palabras inútiles y sin sentido y acortó la distancia. El mortífago alzó su varita y maldijo, «Avada Kedavra». Kim se detuvo, y un trozo de tierra irregular se alzó. La única forma de bloquear una Avada Kedavra era mediante algo material. La onda expansiva verde impactó contra el suelo, dejando tras de sí una nube de polvo. Kim sonrió, «Gracias. Me acabas de dar una excusa estupenda». «¿Qué? Ahora sí que puedo darte una paliza». Alzó la mano y lanzó rayos siniestros contra el mortífago, quien no pudo esquivarlos, dejándolo tendido en el suelo. Kim se acercó al cuerpo inerte y se subió encima. «Ya le hice esto a alguien antes», dijo Kim, alzando los puños y cargándolos con magia corporal, y supongo que no le gustó nada, así que imagino que a ti tampoco te gustará. Y esta vez, mis manos no estarán mutiladas. Kim levantó el puño y luego se lo lanzó a la cara del mortífago, comenzando a golpearlo. Nada supera el esfuerzo físico de aplastar a alguien con tus propias manos, pensó Kim mientras seguía golpeando al hombre hasta dejarlo ensangrentado. Los pensamientos sobre el hechizo que lo había alcanzado al principio de la pelea ocupaban su mente, llenándolo de rabia. No se dio cuenta de que el hombre estaba inconsciente. Pero afortunadamente, Kim. Alguien estaba allí para detenerlo. Las manos de Kim se quedaron paralizadas a mitad del puñetazo. Giró la cabeza, aún con una mirada furiosa, para encarar a la multitud que lo observaba. Entre ellos, al frente de la multitud, estaba Ivy, quien lo miró con preocupación. Lo vi rodeado de una carnicería y cuerpos maltrechos. Capítulo 336. Kim. Oír que lo llamaban por su nombre lo sacó de su enfado. Su mano quedó suspendida en el aire mientras miraba brevemente el rostro maltrecho antes de volver a concentrarse en la fuente del problema, deseoso de regresar. Giró la cabeza y vio a la familia Potter, a Sirius, Hermione, Ron y a varias personas que supuso que eran los guardias. Su ira disminuyó al verlos. Su razonamiento comenzó a fluir de nuevo a medida que la adrenalina se disipaba de su torrente sanguíneo. Observó al mortífago y su rostro ensangrentado. Eso era suficiente, pensó, y en cualquier caso no podría hacer nada más. Kim se levantó del torso del mortífago y se giró para mirar a los Potter. Respiró hondo antes de bajar el hombro y alejarse del mortífago. Ya empezaron, dijo Kim. Se frotó la mano y una burbuja de agua la cubrió, adquiriendo poco a poco un tono rojizo. Sacudió las manos y el agua manchada salpicó el suelo. ¿Estás bien?, preguntó a Ivy, dejando entrever su preocupación en la voz. Kim asintió. 1 o 2 fragmentos de los escombros que salieron volando le arañaron la ropa y un poco la piel, pero aparte de eso, no había sido afectado por ningún tipo de magia. A Ivy parecía querer acercarse a él, pero Kim lanzó una breve y concisa ráfaga de magia sónica, diciendo no, lo que la detuvo con una reticencia frenética. Kim miró a los demás y se sintió aliviada de que nadie hubiera percibido su ráfaga de magia sobre a Ivy, especialmente con los aurores a un paso de ella. ¿Qué pasó?, preguntó Sirius al entrar en la zona de guerra, recorriendo con la mirada los numerosos cuerpos inconscientes. El rabillo del ojo se arrugó al ver al mortífago con los cortes en la espalda. Querían secuestrarme, dijo Kim, mirando a su alrededor para ver si había algo que ocultar. No pude aparecer debido a una barrera antiaparición que cubría la zona, añadió Kim, que ahora había desaparecido. Un trabajo típico de los mortífagos, exclamó Sirius. Creí que habían acordonado este lugar. ¿Qué alertó a todos sobre la pelea?, preguntó Kim.
Algo debió de haber traspasado la protección porque ellos, dijo Sirius señalando a los guardias, vieron luces brillantes y una columna de fuego, y aquí estamos. Habré dañado la sala de aislamiento, pensó Kim. No quería dañar la sala de aislamiento instalada por los mortífagos. Le permitía operar sin preocuparse de que las cosas terminaran demasiado rápido, o tal vez fue porque no pudieron mantenerla funcionando correctamente. Y al mirar a su alrededor, la segunda hipótesis parecía ser cierta. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó Kim, sin querer hablar con nadie. Tendrás que venir con nosotros a la oficina del Auror, dijo James, mirando a su alrededor antes de volverse hacia Kim. Necesitaremos tu relato de lo que sucedió aquí. ¿No ves lo que pasó aquí? Y dijo Kim, abriendo los brazos con rabia. Aún así, tendrías que ir a la oficina. Kim suspiró, muy bien. Vámonos entonces. Se giró hacia el grupo y, haciendo una reverencia, dijo, les pido disculpas por haber tenido que presenciar una escena tan desagradable. Arruinó una velada agradable. Se lo compensaré la próxima vez que nos veamos. La última frase iba dirigida a Ivy, quien aparentemente lo entendió y asintió levemente. Cambio de escena. Kim estaba sentado en una sala de interrogatorios dentro de la oficina de Aurores. No lo estaban interrogando, pero parecía que los Aurores llevaban a cualquiera con quien quisieran hablar a una sala de interrogatorios. A Kim no le importaba estar allí, en lugar de estar en la oficina de un Auror o en la pequeña sala de espera. Agradecía mucho la privacidad de la pequeña habitación mientras los Aurores procesaban el incidente afuera. Se aflojó la corbata que llevaba debajo del cuello y la colocó sobre la mesa que tenía delante. Me han descubierto, pensó Kim. Kim West estaba destinado a ser un joven superdotado interesado en la magia. Se suponía que sobresaldría entre sus compañeros, una superestrella tanto en lo académico como en otros ámbitos, un triunfador en la vida. Tenía una excelente educación, pertenecía a la alta sociedad, poseía todas las riquezas a las que aspiraba como miembro de una familia ilustre, gozaba de una excelente posición social durante su estancia en Hogwarts. Tenía grandes amigos que brillaban a su manera, una vida amorosa plena, todo en su vida debería haber sido perfecto. Pero esta imagen cuidadosamente construida se desvió de la perfección cuando se descubrió a dicho individuo golpeando hasta la muerte a un grupo de mortífagos en el suelo, asegurándoles a cada uno de ellos un largo viaje al hospital. Quizás no pueda ocultar esto, pensó. La última vez que algo así había ocurrido fue durante el intento de secuestro de Harry Potter en Hogwarts. Había capturado a los secuestradores y, gracias a la escasa visibilidad, logró pasar desapercibido. Pero esta vez, había miembros de la Orden del Fénix y Aurores involucrados, y bastantes, así que era imposible silenciar a tanta gente, y la noticia se extendería inevitablemente. Sin embargo, frenar su difusión era otra historia. Tenía recursos de sobra para evitar que la noticia llegara al público en general, pero quienes estuvieran en los lugares adecuados se enterarían. A diferencia de la última vez, estoy en la oficina de los Aurores, suspiró Kim. El abuelo tendrá que esforzarse mucho para que mi nombre no aparezca en el informe oficial. El problema radicaba en que la magnitud de las situaciones era diferente. La vez anterior, el hecho de que lo hubiera atacado un niño podía atribuirse a la negligencia del miembro de Novellus Actionites. Esta vez, eran 13 mortífagos contra un joven recién salido de Hogwarts, eso no podía considerarse suerte. Así que, cuando la gente se enteró de lo que había hecho, las cejas se arquearon y las mentes empezaron a maquinar, desencadenando las obvias cadenas de pensamiento. Kim chasqueó la lengua. Malditos mortífagos. La puerta se abrió con un crujido, y Kim miró hacia atrás para ver a James Potter y a otro hombre entrando en la sala de interrogatorios. Buenas noches, señor West. Mi nombre es Gavain Robards, soy el jefe de los Aurores, dijo el hombre mientras él y James se sentaban frente a él. Me han informado de que tuvo un desafortunado encuentro con un grupo de mortífagos. Quisiera saber si se encuentra bien. Kim observó al hombre. Con Amelia Bones convirtiéndose en ministra, el ex jefe de Aurores, Rufus Scrimgeour, fue ascendido a jefe del Departamento de Educación Especial, DMLE, y Gavain Robards, capitán de Aurores, fue anunciado para el puesto de jefe de Aurores. Aparte de la irritación que siento porque me hayan arruinado la noche, estoy bien, gracias, Auror Robards. Estupendo, estupendo. Los Aurores Potter y Black me informaron de la situación, pero me gustaría saber qué ocurrió. Pasaron muchas cosas antes de que el Auror Potter llegara al lugar. No hay mucho que decir. Los mortífagos estaban listos para secuestrarme. Lo sé porque me pidieron que me rindiera. Intenté escapar usando aparición y un traslador, pero eso no se mencionó, pero habían creado una barrera que hacía imposible esa opción. A partir de entonces, no tuve más remedio que contraatacar en defensa propia. Aunque alegues defensa propia, has herido gravemente a 13 personas. Muchas de ellas habrían estado bajo el cuidado de curanderos tradicionales durante mucho tiempo. Me enfrentaba a varios oponentes. Tenía que reducir el número de ellos y asegurarme de que cuando derribara a alguien, se quedara en el suelo. Te rompiste 3 espaldas. Puede que, presa del pánico, haya descontrolado mi producción. ¿Pánico? Te encontraron encima de un mortífago, golpeándole la cara con los puños. Utilizó la maldición asesina, puedes comprobar su varita. Estaba enfadado y las cosas se me fueron un poco de las manos. Gavain y James intercambiaron miradas. Kim sabía que no podían hacer nada contra él. Para empezar, el Departamento de Aurores, o el Departamento de Educación Especial en general, no querrían acusarlo. Las víctimas eran mortífagos, y mientras tuvieran la marca tenebrosa en el brazo, no recibirían ninguna compasión de la policía. Los únicos que podían acusarlo eran las familias de los mortífagos implicados, e incluso entonces, Kim estaba seguro de que saldría impune. Hubo algunas rondas más de preguntas, y a Kim se le pidió que dejara constancia de su experiencia. Si quieres llamar a tu familia, dijo Robards. Ya lo he hecho antes, dijo Kim. Gavain y James se sorprendieron. James preguntó, ¿se lo dijiste a tu abuelo? Mi abuelo no está en el país, ni tampoco Iotilia, vendría alguien más de mi familia. ¿Cómo? Preguntó James. ¿Envió Sirius a alguien para entregar su mensaje a su familia? Kim metió la mano en el bolsillo y colocó un reloj de bolsillo sobre la mesa. Presionó un botón opaco en un lateral y salió disparada una pequeña placa cuadrada. Tocó la parte superior con el dedo y la placa comenzó a expandirse. Empezaron a aparecer piezas de la nada hasta que alcanzó el tamaño de una pequeña libreta. ¿Qué es eso? Preguntó Gavain. Es un Magifax, dijo Kim. Bueno, una versión de eso. ¿Qué?
Con Magifax. Los modelos Magifax disponibles en el mercado eran todos de tamaño fijo. Incluso la versión más pequeña solo estaba diseñada para caber en un escritorio. El tamaño que Kim acababa de crear era inimaginable. ¿Cómo? Es un modelo conceptual y no estará disponible para el público hasta dentro de bastante tiempo, dijo Kim, mientras reducía el Magifax portátil al tamaño de un chip y lo guardaba en su reloj de bolsillo. Y no hay por qué sorprenderse. Mi familia fabrica Magifax, de vez en cuando, me ofrezco voluntario para probar productos en desarrollo. La puerta se abrió de golpe y una aurora asomó la cabeza. Y caballeros, una mujer llamada Rousey los espera afuera con un abogado muy elegante. Han venido a recogerlos, dijo señalando a Kim. Kim miró a los dos que tenía delante y preguntó, ¿puedo irme, Aurores? Sí, dijo Gawain. Kim se puso de pie y recogió la corbata de la mesa. Y gracias. Espero que lleven a estos mortífagos ante la justicia. Estoy dispuesto a ayudar a la oficina de Aurores, así que si me necesitan, contacten con mi abogado, con quien estoy seguro que se reunirán ahora. Por supuesto. Le daremos la máxima prioridad. Fantástico, sonrió Kim y se dirigió a la puerta, pero luego se giró y miró a los dos Aurores que se habían puesto de pie. Solo una cosa más que quisiera decir. Sí. Me sentiría muy mal si, por alguna razón, los mortífagos no llegaran a Azkaban. Gawain y James fruncieron el ceño. No les gustó el último error de la oficina de Aurores. Y además, eso haría muy infeliz a mi abuelo. Y créeme, hacerme infeliz a mí no es nada comparado con disgustar a mi abuelo, a él no le gusta que lo decepcionen. Por sus expresiones, Gawain y James comprendieron lo que Kim estaba insinuando. Kim les dedicó un último gesto con la cabeza antes de dejar a los dos Aurores solos, con sus palabras resonando en sus mentes. Capítulo 337. James y Sirius salieron del despacho de Rufus Scrimgeour, jefe del Departamento de Educación Especial, cerrando la puerta tras de sí, donde se encontraban reunidos el jefe de Aurores y algunos capitanes Aurores. Caminaron en silencio por los pasillos de mármol negro. Bueno, hicieron que Scrimgeour bajara, dijo Sirius, mirando su reloj, que marcaba una hora más allá de su horario laboral. Sí, dijo James frunciendo los labios. Ni siquiera miró hacia atrás. Creo que nunca lo había visto bajar tan tarde, ni siquiera cuando era el jefe de los Aurores. Sirius negó con la cabeza con un suspiro. No creo que su humor mejore mañana cuando encuentre los huesos, y luego creo que George West vendrá a hacerse notar. Va a ser horrible hasta que llevemos a esos malditos idiotas ante la justicia. Los metamos en Azkaban y arrojemos las llaves al océano. Y todo esto sería solo el principio. No creo que George West se quede de brazos cruzados ante un ataque contra su nieto. Se vengará de alguna manera. Simplemente no sé cómo lo hará. Y creo que algunas personas van a perder sus trabajos. ¿Recuerdan lo que dijo Dumbledore? Voldemort querrá a su gente dentro del ministerio en puestos importantes. Los jefes de las casas del Wisengamot eran solo una parte de la influencia. Los jefes de departamento representaban la otra. Los verdaderos cambios se producían a ese nivel, y si George West empieza a mover los hilos, los supremaquistas de sangre sospechosos de estar vinculados a Voldemort podrían tener problemas. Pero no creo que Scrimgeour y Bones le permitan interferir en el ministerio y el DMLE. Yo creo que atacará a las empresas. Al fin y al cabo, ese es su fuerte, recordó James, rememorando cómo su padre solía hacer negocios con George West. Quizás quiera recortar la financiación de las operaciones de Voldemort. Solo espero que las cosas no se compliquen para la gente por culpa de las luchas internas. Esa es una idea ingenua. Siempre habrá daños colaterales. Por lo general, son las personas comunes y corrientes las que sufren las peores consecuencias. ¿Recuerdas cuando te conté que Moody me habló de traer a Kim a nuestro bando? Esa es la razón por la que invité a Kim a cenar. Sí, ¿y qué? ¿Crees que esto podría ser el punto de inflexión? Pero en lugar de venir por aquí, los West se unirán de alguna manera a la facción gris. George West hace negocios con Jacob Prengrass, y Kim sale con su hija. Me temo que nuestras posibilidades se han visto comprometidas hoy. James suspiró. Las cosas se habían descarrilado antes incluso de que pudiera intentarlo. Bueno, una cosa ya está clara, dijo Sirius. ¿Qué? Ese chico puede usar magia sin varita, dijo Sirius con una mezcla de seriedad y respeto. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? El hecho de que nos enteremos ahora, y que ni siquiera Dumbledore lo sepa, significa que el chico lo ha estado ocultando quién sabe cuánto tiempo. Moody dijo que podríamos estar ante el próximo Dumbledore, dijo James, pero no sé si Dumbledore podría hacer eso a la edad de Kim, yo definitivamente no podría, sigo sin poder. Quizás Moody tenía razón. ¿Qué crees que pensará Dumbledore sobre esto? No lo sé. ¿Quién sabe lo que piensa Dumbledore? Solo lo sabremos cuando él nos lo diga. Sirius gimió, supongo que ahora tenemos que asistir a una reunión de la Orden del Fénix. Dumbledore querrá saber qué pasó, así que sí. ¿No puede esperar hasta mañana? Mañana no seremos libres, dijo James antes de suspirar. También hablaré con Dumbledore sobre el cambio, lleva quejándose desde hace bastante tiempo. ¿Piensas mudarte? Después de hoy, Lily querrá mudarse a un lugar más seguro. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Quizás debería hablar con Lily y los niños sobre esto. Cambio de escena. En la casa de los Potter, el escuadrón dorado estaba reunido en la habitación de Harry. Harry estaba sentado junto a su silla de estudio, Ron en otra silla, y Hermione y Era compartían la cama. Tras asegurarse de no olvidar nada, los 4 adolescentes acababan de salir de la pequeña reunión de abajo y se dirigieron a la habitación en busca de un lugar tranquilo para hablar. ¿Y viste a toda esa gente?, comenzó Ron, inclinándose hacia adelante, estaban esparcidos por todo el suelo. ¿De verdad hizo todo eso? Los otros 3 fruncieron los labios. Aún recordaban la escena de matanza que había tenido lugar a las afueras de Gordick Hollow. Árboles arrancados de raíz, cortezas desprendidas, el suelo removido, tierra quemada, el olor a quemado en el aire, el ligero hormigueo en la piel al llegar allí. Y todos los cuerpos que parecían haber sido arrojados allí al azar. Estaba encima de la persona cuando llegamos, dijo Hermione. Recordó la espalda de Kim mientras sus puños se alzaban repetidamente antes de caer, sobre el rostro ensangrentado y maltrecho que solo vio más tarde. No parecía haber nadie más allí abajo aparte de Kim y los mortífagos.
Papá me lo contó cuando me estaban secuestrando, comenzó Harry, y cuando lo encontraron, estaba encima. Cambiándole la cara a la persona. Tiene brazos grandes, dijo Ron, son más pequeños que los de Charlie, pero los tiene muy arriba. El dragonólogo Weasley había desarrollado un físico más robusto que su hermano, más delgado, debido a su exigente trabajo con dragones difíciles en lo profundo de Rumanía. Quiero decir, sabía que era poderoso con la magia, pero hoy, quiero decir, no me esperaba esto, dijo Hermione sin pausa. Lo habían visto todo de primera mano y habían oído lo que se decía abajo, la cantidad de daño que King había causado y lo que le habían hecho, era asombroso. ¿Crees que usó magia negra? Preguntó Ron, provocando que algunos en la sala levantaran las cejas. ¿De qué tonterías estás hablando? Airi reprendió inmediatamente a Ron, frunciendo el ceño. Decían que se había usado magia negra en la pelea, replicó Ron. Por supuesto que habría magia negra. Habría mortífagos luchando, por el amor de Dios. Vale, no peleéis, interrumpió Harry la discusión antes de que se descontrolara. Pero fue una sorpresa que King lo consiguiera. Había 13 mortífagos y solo uno de ellos, y el hecho de que pareciera estar bien cuando lo vimos, me impactó bastante, y también a los demás. Airi se apoyó contra la pared junto a la cama y suspiró. Estaba atrapada. No tenía permitido salir de Godric Hollow sin compañía, y ahora, después de esto, estaba segura de que las cosas se pondrían aún más estrictas, aunque no fueran el objetivo. Miró hacia la puerta, al otro lado estaba su habitación, y dentro, el espejo unidireccional que compartía con King. Quería salir de allí e intentar contactar con King, pero sabía que no tendría esa oportunidad ahora, probablemente solo a altas horas de la noche. Pensó que solo hablaría con él mañana. E incluso entonces, solo a través de un espejo. ¿No te sorprende? Le preguntó Harry a Airi. Airi miró a su hermano con una expresión despreocupada. Lo soy, pero a la vez no. Siempre parecía tan tranquilo durante las clases de defensa contra las artes oscuras, y siempre está haciendo cosas extrañas y fascinantes, así que supongo que, aunque no lo pensara, siempre lo tenía presente. ¿Qué clase de cosas extrañas y fascinantes? Esto y aquello. No sé. Siempre está haciendo algo, seguro que algo de ello será interesante. Harry miró fijamente a Ivy, pero ella no parecía tener ganas de hablar, y mucho menos de responder, así que lo dejó pasar. King siempre estaba haciendo algo, pensó. Ya había visto algunas de esas cosas interesantes antes. ¿Qué va a pasar ahora? Preguntó Ron. Los mortífagos serán llevados a juicio, dijo Hermione, y como fueron atrapados con las manos en la masa, con pruebas de sobra, irán a Azkaban. Dado que son mortífagos, y supongo que serán marcados como tales, esto dará pie a una investigación sobre sus vidas, su trabajo, sus familias. El ministerio, bajo el mando de Amelia Bones, es implacable con los mortífagos. Esto es solo el principio, esto va a ser grave. Esto era algo que no hacía falta decir. Cambio de escena. Voldemort tamborileó con su dedo huesudo sobre la mesa de caoba. Miró a sus generales, a su círculo íntimo, a aquellos de quienes esperaba que dirigieran su organización. Pero, en ese momento, ninguno de ellos pudo mirarlo a los ojos. Voy a preguntar de nuevo, dijo, cuando dije que quería que trajeran a King West, ¿qué es lo que no entendieron, brujas y magos? Los vio encogerse, poniendo los ojos en blanco, intentando eludir su responsabilidad. Todos ustedes son de la más noble estirpe, de la sangre mágica más pura, los gobernantes de este país, y no entendieron lo que significa el nombre West. ¿Acaso esperaba que les explicara a todos ustedes, gente noble, lo que significaría el fracaso en esta situación? ¿No comprenden ahora que no tenemos a King West en nuestras manos? No tenemos la oportunidad de tener a George West en nuestras manos. La sala comenzó a temblar cuando las pupilas rojo sangre de Voldemort se oscurecieron, emitiendo un brillo ominoso mientras observaba a la gente alrededor de la mesa. Siseó en su lengua serpentina, y un siseo más profundo fue respondido, uno que resonó por toda la sala, haciendo que todos se estremecieran. Miró al otro lado de la mesa mientras su amada familiar se deslizaba sobre ella, su fuerte cuerpo de escamas verdes representando su orgullosa herencia Slytherin. Una sola mirada a su Nagini bastaba para infundir terror incluso en los corazones de sus propios mortífagos. Ella era parte de él, y ella albergaba un pedazo de él. Ese señor, dijo un hombre bajo y corpulento, sudando profusamente, no creíamos que el niño fuera capaz. ¿Enfrentarse a 12 personas? Interrumpió el hombre. Sí, sería una suposición correcta, pero ¿no pensaste que el chico West podría tener guardaespaldas? ¿Y qué? ¿Crees que 12 personas, a ninguna de las cuales he entrenado, serían capaces de traerlo hasta aquí? Vio un futuro prometedor cuando supo que el niño West visitaría la casa de los Potter. Era una oportunidad. Si King West hubiera aparecido, habrían secuestrado al niño ante las narices de Potter, no solo sometiendo a George West a su control, sino también poniendo a los West en contra de los Potter y Dumbledore, dejando a George West resentido y culpándolos del secuestro de su nieto. Sabemos muy bien que Amelia Bones, la traidora, ha sido un obstáculo constante para nuestro progreso en el ministerio. Quería que esto cambiara la situación. Podríamos haber establecido una base y tomado el control de inmediato, pero ahora George West nos lo va a impedir. ¿Por qué ninguno de ustedes, magos respetados, se incluyó en el plan? Tenían miedo de lo que pasaría si George West se enteraba, se burló, ya que no pudieron responder. Voldemort acarició la cabeza de Nagini, provocando que ella siseara de placer. Se preguntó si debía dejarla devorar a uno de ellos para dar un escarmiento. Pero lo descartó, pues no era el momento adecuado. Rescaten a las personas que fueron encarceladas. No me importa cuando lo hagan, pero no quiero que terminen en Azkaban. Que se avergüence al ministerio, al ministro, al DMLE, a todos los involucrados. No quiero que George West se acerque a Bones, hay que ponerle un obstáculo a esa relación antes de que pueda desarrollarse. ¿Pero eso no ofendería aún más a George West de lo que ya está? Ya os ofendimos bastante cuando intentamos, sin éxito, secuestrar a vuestro nieto. Esto no cambiará nada, dijo Voldemort. Miró a sus mortífagos antes de anunciar, me voy del país unos días. Necesito solucionar esta situación tan embarazosa en la que nos habéis metido. Espero que no empeores las cosas en mi ausencia. Si a mi regreso me entero de alguna complicación innecesaria, preparaos para afrontar las consecuencias. Nagini siseó de placer, su largo cuerpo se inclinó aún más sobre la mesa, casi tocando a las personas que retrocedían.
Voldemort hizo un gesto con la mano y todos huyeron apresuradamente, pues había una plaga de la que debían escapar. Estaba absorto en sus pensamientos mientras acariciaba la cabeza de Nagini. La situación con los West era un obstáculo que debía superarse cuanto antes, o de lo contrario impediría su conquista de la Gran Bretaña mágica y sus planes posteriores para expandir su dominio. Era hora de pedir algunos favores y reunirme con algunos viejos amigos para ver cómo les iba. King West, ¿eh? Fin del video.